Salud y paz en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles de un tema que les conviene mucho en esta temporada. Vamos a hablar de cómo cambiar las estructuras de maldad sobre una nación, sobre una ciudad, sobre una iglesia, sobre el hogar, nuestro hogar, inclusive en lo personal, cosas que hay que cambiar. Porque todas las cosas en Cristo Jesús nos han sido dadas, pero no hemos alcanzado el disfrute de ellas en muchos casos porque aún permanecemos siendo niños. El niño, aunque es heredero de todas las cosas, no puede disfrutar de ellas, no puede administrarlas sencillamente porque es niño. Y por eso hoy quiero compartir de ustedes palabra de vida para vuestro crecimiento y puedan ustedes empezar a dar frutos, y al igual que yo, de el derribamiento de estructuras del mal para que la herencia, para que el reino, para que el crecimiento, la integridad y todas las promesas que nos han sido dadas en Jesucristo por el amor eterno de nuestro Padre puedan ser una realidad en nuestra vida y de la iglesia de Jesucristo también. Quiero comenzar por el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, pero esta palabra la voy a enlazar para nuestra madurez con una palabra que tiene que ver con el ser como niños, porque Jesucristo nos enseña que el ser como niños es el único camino para poder tener crecimiento espiritual y entrar en las dimensiones de su reino, donde podemos desplegar toda clase de victorias en ese derrumbamiento de estructuras de tinieblas que a veces pesan sobre, como ya le dije, una nación, una ciudad, en el hogar, en las congregaciones, etcétera. Comencemos de la siguiente manera, ¿sí? Tal vez a algunos les parecerá que se le está repitiendo algo, pero a mí no me molesta, como dice Pablo, repetirle estas cosas y para ustedes es provechoso volverlas a escuchar. Tal vez tampoco esto vaya a ser muy corto, así que considere usted si dedicarle 1 hora y media, 2 horas a una película o tal vez dedicarle algunos minutos, 40 o menos o más, no sé, a esta enseñanza que estará disponible para ustedes desde ahora y por mucho tiempo cuando quiera repetirla para caminar en estas verdades, en esta perla que quiero regalarles del cielo. Se me ha ordenado compartirlas. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo. Antes de hablar de esto quiero preparar sus mentes y quiero decirle a orar a mi Padre y que le permita al Espíritu Santo que descienda ahora que usted me escucha con espíritu de sabiduría, con espíritu de revelación e inteligencia y entendimiento, para que se abra su mente y su corazón y pueda comprender lo que le quiero decir. Esto que voy a hablar ahora, para que fijen una idea, habla de cómo se constituyó la iglesia de Jesucristo hasta llegar a posicionarse y vencer contra las fuerzas del mal. Esto en muy pocas palabras y lo vamos a entender. Y lo que voy a leer es un lenguaje estrictamente espiritual. Así que si medita esto con mente carnal o intelectual o analítica, lo siento mucho, no lo va a recibir ni lo va a entender. Dice la escritura así. Apareció en el cielo una gran señal. En el cielo, habla de una visión espiritual. Esta es la señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Me detengo aquí un ratico. Aquí habla de esta mujer vestida del sol. El sol representa a Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia. Es ese sol que Dios posicionó para nosotros en el libro de Génesis. Jesucristo es la luz del primer día para ordenar todas las cosas y replegar las tinieblas, y Él es el día. Y luego lo representa, creo que en el verso 14, cuando dice que Él creó la gran lumbrera para señorear en el día, y la luna y las estrellas para señorear en las tinieblas. Entonces el sol aquí, como está vestida la mujer, representa a Jesucristo.
La luna representa la iglesia de Jesucristo y la mujer representa la humanidad, que son esa porción de la humanidad que hemos recibido, creído y nos movemos en Jesucristo. Y habla de estas dos estrellas sobre su cabeza, de que el origen de la iglesia de Jesucristo tiene sus cimientos en un pueblo, en el pueblo de Israel, Abraham, Isaac, hasta llegar a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, como sabemos, de los cuales uno de ellos, de la tribu de Judá, de allí nacería el Mesías prometido. Y luego cuando leemos los versos siguientes, vemos cómo hay un levantamiento, hay una rebelión en el cielo de Satanás con un tercio de ángeles, que le llaman un tercio, que arrastró un tercio de las estrellas con su cola del cielo, que va a querer hacer oposición para impedir el nacimiento, la victoria de Cristo y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces, luego vamos al verso 7 y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Presten atención dónde fue la batalla, en el cielo, no aquí en la tierra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla es producto de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Habla de una lucha, una batalla de dimensiones cósmicas, donde se estaba decidiendo el destino y la salvación de la humanidad. Peleaban Miguel, el comandante de los ejércitos de Dios, contra el diablo y Satanás, con estos ángeles que perdieron su dignidad, que están representados por estrellas, estrellas que perdieron su resplandor, que fueron arrojados del cielo por oponerse a Dios. Recuérdense que Dios es luz y todo lo que se separa de Dios se convierte en tinieblas. Así que Miguel y sus ángeles están revestidos de la luz de Dios y estos tinieblas, y las tinieblas nunca, jamás pueden prevalecer contra la luz. Así que Miguel y sus ángeles ganan la batalla. Continúo. Esto entonces, y esto de que fueron arrojados a la tierra, da la explicación de por qué la influencia de las tinieblas y del mal sobre los hombres, sobre la tierra, especialmente aquellos que no viven según la guiatura de Dios ni la palabra de Dios, no han querido recibirle. Son víctimas de las manipulaciones de estos poderes que se mueven en las regiones celestiales. Entonces oí una gran voz, dice el verso 10, oí una gran voz en el cielo, es una declaración celestial, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense que producto del vencimiento que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la cabeza de la iglesia, si él pierde, si él no hubiese vencido, la iglesia no hubiese nacido. Así que la batalla estaba centrada en evitar el triunfo de Jesucristo, y por eso se produce esta batalla de dimensiones cósmicas, pero la luz vence a las tinieblas. Y entonces hay una declaración que Juan, que está trayendo la revelación de Jesucristo, este es Jesucristo revelándonos a nosotros su autoridad, su gobierno, dice: oí, dice Juan, que una gran voz en el cielo que dijo: ahora, producto de que Jesucristo venció en la cruz y se produce esta batalla cósmica donde ganan los ángeles comandados por Miguel, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando Cristo ganó en la cruz del Calvario y resucitó también, porque venció a la muerte y venció al pecado. Ahora ha venido la salvación, el poder. Todo esto es salvación para ti que me estás escuchando y para mí si estamos en Cristo Jesús. Ha venido la salvación, el poder
Y escuchen bien, y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino el reino de nuestro Dios? Cuando Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Cuando la iglesia de Jesucristo se posicionó por fin por la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cristo tiene autoridad o no tiene autoridad? Claro que la tiene. Y ahora más que está en gloria, sentado al lado del Padre. Porque ha sido lanzado fuera, repito, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora bien, voy al punto clave que quiero mostrarles, el verso 11. Y ellos, cuando se refiere a ellos, tenemos que enlazar el entendimiento con el verso anterior, que hablaba el que, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quién? De nuestros hermanos. Está hablando la voz que se escuchó en el cielo, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces habla de los hermanos. Y ellos son los hermanos. Habla de los hermanos porque forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, fíjense que dice que la iglesia de Jesucristo es la que venció y ellos le han vencido, hablando de la iglesia de Jesucristo, de los hermanos. Pero ¿y cómo la iglesia de Jesucristo venció? Si quien dio la batalla fueron los ángeles, Miguel y sus ángeles, venciendo a Satanás y sus ángeles caídos. Porque este es el punto nodal que quiero darles a entender. Que si enlazamos esto con Efesios número 6, dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Es decir, la batalla no es contra hombres, la batalla no es aquí en la tierra. La batalla es en el cielo. La batalla es contra, como dice la Escritura, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. La batalla nuestra es allí, espiritual y en ese lugar espiritual. Si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a tener nunca vencimiento. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como iglesia para que los ángeles de Dios, las estrellas de Dios, que permanecen fieles y llenas de luz por el resplandor de Dios y con el poder de su autoridad, de su gloria, puedan movilizarse a favor de la iglesia de Jesucristo? Se necesita una iglesia, hombres y mujeres, discípulos de Cristo, entendidos en este misterio. Que nosotros no podemos hacer nada aquí en la tierra sino conectarnos con las fuerzas celestiales del reino de Dios, el cual ya ha venido, como se los leí, porque ya vino la salvación, el poder y el reino de Dios. Es decir, ya está accesible a nosotros para comunicarnos, para verlo, para entrar en él, porque solamente en esa entrada es que nosotros podemos mover a los ejércitos celestiales para que vengan a dar la batalla en el nivel espiritual, en el cielo, a nuestro favor, como ocurrió aquí, y sigue ocurriendo mientras existan hombres sobre la tierra que no quieran recibir a Dios en Cristo Jesús. Tendrá el mal la oportunidad de seguir operando estas fuerzas en distintos lugares o territorios de la tierra. Y esto te lo debe entender especialmente en esta época, en donde hay una cierta expectativa por si en su país, por ejemplo, va a haber un proceso electoral y que usted quiera remover a autoridades que consideran que caminan en el mal, o quiere evitar que autoridades, personas que se mueven en el mal lleguen al poder, tiene que mover estas fuerzas celestiales que ejercen dominio, poder sobre estas personas que hacen que lleguen al poder o se mantengan en el poder. Por lo cual esas oraciones sencillas, infantiles, oh Diosito, por favor, ayúdanos, quita este y que gane aquel.
sin entendimiento, sin pensar que usted tiene que conectarse con el camino que es Cristo para que lo vincule al reino al cual tiene acceso, pero no puede conectarse, y ya les voy a decir por qué. Para que se pueda dar esa lucha conjunta desde la tierra, nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, y en el cielo Dios esperando, anhelando que nosotros nos vinculemos con Él y con el ejército de los cielos para Él producir la liberación que fácilmente puede producir para nosotros, pero necesita que nosotros estemos entendidos en estos temas. Ahora, ellos están dispuestos siempre a hacer su trabajo, pero nosotros debemos entender que para conectarnos con ellos tenemos que cumplir ciertos requisitos. Yo le llamo de esta manera, por llamarle de alguna manera. Y estas cosas que nos pide Dios por la palabra son los siguientes. Y ellos le han vencido vamos a ver, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Lo primero es que usted tiene que recibir al Cordero inmolado, Jesucristo, como el Señor de su vida. Creer en Él y vivir por Él, por la fe de Él, obedeciendo su palabra y permaneciendo unido a Él, produciendo frutos para Él. Usted no puede hablar de la sangre del Cordero si usted ni siquiera se mueve en este entendimiento. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue una de las cosas que hizo la sangre del Cordero, además de sacarnos del poder de las tinieblas a su reino admirable de Jesucristo? Produce la limpieza, nos justifica limpiándonos de pecado, la redención de nuestras culpas. Y entonces, cuando una persona ha venido a Cristo, y Cristo ha purgado, ha redimido sus pecados, es para que usted viva a partir de entonces limpios, sin contaminación. Porque Dios es luz y usted debe andar en luz como su Padre. ¿O acaso usted es limpio de pecados para volver al charco como hacen los cerdos? Cuando usted está libre de pecados, especialmente porque tiene comunión con sus hermanos a través de la manifestación del amor mediante el cumplimiento de los mandamientos, no de cualquier forma de amar, no es palabrería, es haciendo la voluntad de Dios como usted ama a sus hermanos. Y así usted honra a Dios y le dice que cree en Él. Entonces usted está lleno de luz y anda en luz. Y cuando usted está lleno de luz, ya el mal, las tinieblas, no tienen poder sobre usted, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el pecado, ni las tentaciones que van a venir van a poder contra nosotros, porque usted está lleno de luz. Recuerden, las tinieblas no pueden contra la luz. Eso es la sangre del Cordero, permanecer limpios en la dignidad de aquel que nos llamó, Jesucristo, por su sola voluntad, nuestro Padre, por su gracia y misericordia. Ese es el primer requisito. La segunda, y de la palabra del testimonio de ellos. Usted tiene que creer la palabra de Dios y vivirla, proclamarla, enseñarla, esto que estoy haciendo yo. Pero además de hacer esto, yo tengo que vivirla, porque créame que cada vez que enseño algo, inmediatamente viene probanza a mi vida, vienen distintas tentaciones, vienen circunstancias en las que yo debo ser entendido para vivir lo que predico, lo que enseño, porque a mí se me va a demandar más por cuanto hago esto que los que no lo hacen. Entonces yo tengo que dar testimonio, pero este testimonio no es de cualquier manera, no es intelectual, no es a la manera que a mí se me ocurra, sino que yo tengo un ayudador. Recordemos el libro del Hecho de los Hechos de los Apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo voy a dar ser testimonio de la palabra, testigo de Cristo con la palabra y con sus acciones, dándolo a conocer a Él y demostrando que soy discípulo de Él, porque hay un poder que ha venido a empujarme a que yo haga esto, a ayudarme, a darme fuerzas, recordándome, a moverme, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su perfecta voluntad.
Segundo requisito, testimonio de la palabra de ellos. ¿Y qué otra cosa debemos hacer? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y creo que este punto, si en la mayoría de las personas que se congregan en las iglesias fallamos, me voy a incluir para no ser mezquino, en los dos primeros puntos, en este, de verdad que un poco porcentaje es la que puede cumplir este propósito y menospreciar su vida hasta la muerte. ¿Cómo usted menosprecia su vida hasta la muerte? Bueno, cuando usted decide tomar la cruz de Cristo y seguirle exactamente como Él le pide, sin considerar su vida, dejando todo atrás, rompiendo todas las estructuras. Menospreciar mi vida hasta la muerte significa que ya yo no le temo a la muerte, bajo el convencimiento eterno, con una confianza inexcusable de que Dios, Jesucristo, venció la muerte con su resurrección. El poder de la resurrección que ahora opera en mí como hijo de Dios, hijo de luz. Y lo que destruye el temor a la muerte es el perfecto amor. El que ama no teme, porque no tiene expectativas de culpa ni de condenación por cuanto hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no le hace daño a nadie. Si yo perdono, si yo amo, si soy amable, si tengo fe, si ando en gozo, si ayudo, si no juzgo, si hago lo que Dios me pide por medio de su palabra, eso no le hace mal a nadie. Entonces, el amor vence el temor y por la esperanza que sabemos que, aunque yo perezca ahora mismo por cualquier circunstancia, tengo un gozo mayor que me esperas cuando yo salga de esta tienda, lo cual más bien es un anhelo en mi vida, no el que desee morir, sino una confianza de estar con mi Señor, no así con las limitaciones de la carne, sino plenamente y conocerlo a Él tal como yo lo conocí alguna vez en la eternidad. Regresar a casa como Él anhelaba regresar a casa con su Padre. Si no nos movemos en esto, no podremos conectarnos con el reino de los cielos en ese camino que abrió Jesucristo, que es llamado también una calzada, y alinearnos con nuestro ser celestial. Usted fue creado celestialmente. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y aquí está el cuerpo terrenal revestido del Espíritu Santo, moviéndose en el Espíritu. Pero yo tengo un cuerpo celestial donde estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando yo logro conectar ambos seres, el terrenal y el celestial, he entrado al reino de los cielos y puedo, bajo la relación de padre e hijo, en causas justas, si pedimos todo conforme a la voluntad de Dios, no será hecho. Ahora, esto de remover las fuerzas en este nivel celestial, también no es solamente, amados, con una visión cortoplacista, es decir, quita a este señor para poner este otro, porque si usted quiere que quiten a uno para poner a otro que no camina con el Señor o no camina con el Señor, estoy pensando en hombre o mujer. Entonces, mire, el enemigo no tardará al ver que la justicia de Dios no es ocupada, que al liberarse el lugar no es ocupado por los hijos de luz, no tardará Satanás en formar otra nube, otro falso cielo, otro, digamos, poder de influencia sobre la nación que usted quiso una vez liberar y volverá todo a un nivel de tinieblas tal vez diferente, pero tinieblas al fin. ¿Me comprende? Ahora, yo le quiero explicar que esto no solamente tiene que ver con un hecho puntual que ya ocurrió, sino que va a seguir ocurriendo este vencimiento. Yo soy más que vencedor. Y quiero explicarle cómo esto también en la realidad sigue ocurriendo con un testimonio personal para no envolver a otras personas. En el tiempo de la pandemia, me dirigí a la ciudad de Caracas a visitar a una persona que estaba enferma. Ya partió con el Señor.
Y cuando yo llego a Caracas, y allá estaba mi esposa también asistiendo a esta persona, cuando yo llego a Caracas, al día siguiente decretaron la pandemia y se produjo el bloqueo de las fronteras de los estados. Bueno, me quedé atrapado en Caracas 2 meses. Mi casa sola, el negocio solo, nadie me estaba cuidando, nadie sabía dónde yo estaba. Y con esto Dios me estaba tratando porque tenía un cierto temor de que cada vez que tenía que viajar, con quien dejamos la casa, que si no trabajo no como, que no sé qué más. Dios estaba haciendo muchas cosas en mí. Bueno, y me demostró cuando regresé a los 2 meses mi casa y mi negocio intacto. Me sostuvo sin yo trabajar 2 meses. Llegaban los recursos, no nos faltó nada, no faltó vivienda, no faltó nada. Demostrándome Dios, y con eso me curó curadito de ciertos temores que todavía tenía por allí pendiente. Y bueno, lo cierto es que mientras estaba allá, hacía muchas cosas para el Señor. Es decir, predicaba en la calle a los que no conocían a Cristo, enseñaba la palabra a los que conocían a Cristo, oraba por los enfermos, enseñaba y predicaba la palabra en mi casa, a mi familia, con quienes estaba allá, con los enfermos, con la persona que estaba convaleciente, con su padre, etc. Se produjo la conversión, del bautismo, del Espíritu Santo, impresionante todo aquello, bien hermoso. Y veía la mano del Señor por todas partes, pero necesitaba la comunión con los hermanos, es decir, la congregación. Y me enteré que a 2 cuadras de ese hospital, un hospital muy conocido en Venezuela de niños, en la ciudad capital, a 2 cuadras había una iglesia muy famosa y de un pastor muy reconocido. Y voy a la congregación, recibo la administración de la palabra, adoro con los hermanos, etc. Y cuando salgo y me dirijo, que tenía que pasar por donde estaba ese hospital, el Señor me pide que me pare, o sea, me paré ahí al cruzar la calle, estaba el hospital, y me dice, levanta la mano contra el hospital. Y yo, como un niño inocente que cree en su papá, levanté la mano al hospital. Ya el Señor me había llenado del fuego del Espíritu Santo cuando venía sintiendo que me estaba pidiendo esto. Y cuando levanto la mano, veo con ojos espirituales cómo no menos de 100 espíritus o demonios vinieron a mi encuentro a atracarme. Y sentí una opresión, pero no podían tocarme. Y el espíritu, yo no sé con qué certidumbre, abrió mi boca para clamar y pedir ayuda a mi padre. Y dije, Padre, envíame 500 ángeles. Yo no sé de dónde saqué ese número. Ese es el espíritu. Y inmediatamente vi cómo descendían del cielo millares de ángeles. O sea, perdón, cientos de ángeles, quiero decirle. Y vinieron a mi rescate. Y inmediatamente aquellos que me querían oprimir, no los vi más. Y el Señor me dijo, camina, y mientras caminaba veía cómo estos mismos ángeles, algunos entraron por las ventanas, las muchas ventanas de ese hospital, por la parte de atrás, y entraron. ¿Qué fueron a hacer allá? No sé. A romper pactos de brujería, a administrar sanidad a los niños, a convencer, qué sé yo, qué fueron a hacer. A impedir un acto de maldad, no sé. Y mientras caminaba esa opresión, llevaba como 15, 20 pasos que pasaba por el lado del hospital, la opresión que yo sentía se fue apagando, difuminando, hasta que llegué a la integridad del gozo. Otra vez se acabó el tema de la guerra. Ahora bien, con este testimonio se los doy no para glorificarme, sino para decirle que lo que pasó es semejante a esto. Estaba yo predicando la palabra, estaba en comunión con los hermanos, estaba creyéndole al Señor, estaba leyendo la palabra, oraba, estaba en guerra en el apartamento con un santero que vivía en la parte de arriba, horrible, hasta en la madrugada. Es decir, estaba haciendo el trabajo del Señor. Yo sé para qué me llevó entonces para allá. Entonces, esto movió el ejército de los cielos cuando yo se lo pedí, no solamente para defenderme, sino para ir a hacer administración u obra celestial dentro de ese hospital, donde sabemos que en todos los centros hospitalarios hay un reino de muerte que siempre está operando para llevarse las vidas y quebrantar a las personas financieramente y oprimirlas y deprimirlas tanto a ellos como a sus familiares.
¿Y por qué esto ocurrió? Por lo mismo que está en la palabra. Porque fue mediante la sangre del Cordero que operaba en mi vida, el testimonio de la palabra mía, y por cuanto menosprecié mi vida hasta la muerte, porque si yo salgo y Dios me da la orden de levantar la mano y yo no vivo como un niño, sino que me pongo analítico, ya va, Señor, y, y si esos bichos me enferman, me ponen una enfermedad, y si me maten o me ahogan, o me hacen algo, o a mi familia, o aquellos, o esto, no lo hago, pero como un niño confiado en mi Padre, porque además creo en su palabra y porque ya he tenido antes y después experiencias sobrenaturales y espirituales en la lucha contra el mal, de, que no quiero ni contarles. Le creo a mi Padre, sé quién es, confío en Él. Una mente como un niño. Por eso la importancia de aquí a brinco. Fíjate, una mente como un niño es tan necesario en el reino que si esto que les he contado, mi testimonio y esta enunciación de la palabra brevemente explicada, enseñada, muchos de ustedes comentan analítica, caramba, este está equivocado. ¿Quién le va a creer ese cuento? Que él ve demonios y vio ángeles y tal, y vinieron y no le hicieron nada. Una mente que no sea como un niño no cree, no entiende nada de esto. Porque es que Dios hay que creerle la palabra. Y como yo la he creído al punto que Dios me ha mostrado testimonialmente en presencia como presenció Juan esto, que estas cosas siguen ocurriendo, estos vencimientos cuando nosotros movemos el aparato del ejército de los cielos, cuando nos movemos de esta manera. Por lo menos en esa época me movía yo así y trato de hacerlo. No puedo decir lo mismo ahora, no es que no lo esté haciendo, sino que no le estoy diciendo que mi vida ha sido siempre, porque pasamos por altibajos. Ahora voy a la otra porción que tiene que ver con esto. El ser como niños. Capítulo 18 del libro de Mateo, y con esto termino. En aquel tiempo, desde el verso 1, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya esta pregunta denota en los discípulos una intención o una mente maliciosa, que solamente piensa quién es más grande que otro, cómo puedo yo, cómo podemos siempre resplandecer y ser más grande que otros respecto aquí a la iglesia de Jesucristo o al reino de los cielos, cómo hago yo para montarme allá en las grandes ligas, cómo me monto aquí, cómo nunca voy a estar debajo de otros, que me vean, buscando siempre las cosas de este mundo, que busca siempre autoridad, poder, control. Pero Jesucristo, entendiendo sus pensamientos, le responde así: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahora, esto nos enseña, y le doy gracias a Dios por esta enseñanza, que Dios nos permite tener el privilegio de que Él nos recuerde esta escritura todos los días. Porque cuando Él pone a ese niño en el medio, le está diciendo: vean siempre a los niños. Los niños le van a enseñar grandes cosas. Así que no tienen excusa para no ser como niños, porque hay niños en todas partes que nos van a recordar esta palabra y el que debemos ser como niños. Lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense que Jesucristo toma otro camino, se les adelanta, corrige pues la pregunta. Miren, no se preocupen tanto quién va a ser mayor en el reino de los cielos. Preocúpense primero más bien si van a entrar en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino, usted tiene que ser como niño. Así que, y continúo ahorita con la explicación, así que cualquiera que se humille, y esta es una palabra clave, la humillación, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Es decir, esto de la humillación, una vez hice un estudio bíblico de eso, debe tenerlo por allí, me acuerdo, consiste en romper todas nuestras estructuras de creencia personal, de ego, toda estructura cultural, almática, intelectual, que nos hemos formado hasta el día de hoy. Eso hay que quebrarlo completamente para poder permitir que lo nuevo de Dios llegue, lo recibamos sin contradicción y se asiente escrituralmente y fehacientemente en nuestro corazón y en nuestra mente para vivirlo. Porque si no nos hacemos como un niño, si no cambiamos de rumbo, si no dejamos de decir yo soy abogado de profesión, aunque mi profesión máxima ahora es de ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, pero secularmente soy abogado. Y si yo como abogado empiezo a ver a mis hermanos o a alguien que me enseña, esto no es nada, este no tiene ninguna profesión, este está equivocado, mira cómo no mencionó mal esa palabra, este no tiene idea ni cómo se llama aquello, si yo me pongo con esa posición, uno, no recibo nada, dos, marco diferencia, no amo, y en mí no se producen cambios. Tuve que derrumbar esta estructura de credulidad secular, personal, de opinión, para dar lugar a que cuando Dios me hablara y me mostrara estas cosas como ese pequeño de muchos testimonios espirituales que luego he logrado ver, participar y oír inclusive cosas extraordinarias, inefables para ustedes y para otros. Y entonces dice que hay que hacer como niño. Vamos a revisar rápidamente cómo es esto de un niño. Y si lo hacemos en el contexto como Jesucristo les trataba de explicar, que no se trata de ser grandes como en este mundo, señores, con poder, con reconocimiento, con fama, sino que el grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el pequeño y servir a los demás, pero primero hay que entrar. O sea que usted tiene que ser como un niño para entrar y seguir siendo como un niño humillado para caminar en la justicia del reino de los cielos. Y eso es ahora. Por eso me preocupa mucho gente que ha postergado la venida del reino para otro mundo. Hijo, y entonces ¿cómo vas a traer tú en un reino si no practicas la justicia del reino ahora? No vas a merecer ni siquiera entrar allá. Si no te comportas como un niño ahora, es vivir en el reino como un niño. Entonces, dice, un niño, siendo pequeño, tiene estas características. A él todo le queda grande. Se le dificulta abrir una nevera, abrir una puerta, no alcanza ciertos lugares. Y sin embargo, todo le queda grande, todo le es difícil, sin embargo ese niño es feliz. ¿Y por qué? Porque no tiene en él el deseo de controlarlo todo, de ejercer poder sobre las personas ni sobre las cosas, sino que él está contento con lo que es. Y ese es uno de los problemas, que el hombre con una mente maliciosa, racional, analítica, quiere es controlar. Lo que no controla le da miedo. Lo que no entiende lo rechaza. Y Dios le dice, así no, hay cosas que tú no vas a entender, hay cosas que no vas a poder controlar, pero confía en mí. Confiar en mí es confiar en mi Padre, que es tu Padre también. Ese deseo de controlar, de saber, de entender, de posicionarle, yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, y de no ponerse bravo cuando no tiene una posición de altura. Eso es lo que le hace daño a la iglesia de Jesucristo y a los hijos de Dios. El no entender las cosas a veces porque no quiere respetar los tiempos de Dios, eso los hace sufrir y tomar decisiones equivocadas. Un niño es feliz, pues no tiene este deseo de control. Y es feliz con lo que tiene, aunque no llegue, aunque no alcance. Aunque las cosas le queden por un tiempo grande. Pero esta es otra característica que viene, que un niño sabe que necesita y está, porque tiene límites y está dispuesto a recibir. Y él recibe.
sobre todo de quien él confía. Y esto habla de la importancia de tener una relación con Dios, con nuestro Padre, muy buena, como la de un niño con su padre o con su madre, que confía plenamente que si su papá, mire, le da para comer algo horrible, él inocentemente se lo come porque confía en su papá. Pero confía también de que su papá y su mamá lo va a cuidar, lo va a alimentar, lo va a socorrer, aunque él no pueda, aunque él no entienda. ¿O acaso no dice la Escritura que mi poder se perfecciona en la debilidad? Pero si tú quieres controlar todo y crees que estás controlando todo, ¿cuál es tu debilidad? Ahí no está la mente de un niño. Ahí no te estás comportando como un niño. Y cuando hablo de ser un niño, no hablo de regresar, como lo sabemos biológicamente, a esa condición, sino niños espiritualmente, humillados a nosotros mismos para poder recibir todo lo que nuestro Padre, aunque no lo entendamos, que nos parezca fantasioso, así como este testimonio que yo lo hice o la escritura del capítulo 12 de esta guerra angelical y estas cosas, y de despreciar la vida hasta la muerte, lo cual la gente falla mucho. La muerte, no, yo no. Yo he escuchado, por ejemplo, pastores que me dicen, ¿qué te parece si yo te llamo cuando tengo unos casos? Y para que tú vayas a liberación, etcétera. ¿Y por qué no vas tú? Le he dicho. No, yo no hago esas cosas, yo no me dedico a esas cosas. ¿Por qué no? Porque le tiene miedo a la muerte, porque le tiene miedo al dolor, porque no desprecia su vida, no quiere darla por los demás. ¿Acaso no dijo Jesucristo, no hay mayor amor, no hay mayor amor que este, que dar la vida por los amigos? Y yo me comporto como amigos de otros cuando obedezco a Cristo ofreciendo mi vida por ellos, yendo a lugares y haciendo cosas que otros. Gente que no quiere ni siquiera poner en la mano a un enfermo, no sé, que se le pegue algo. Porque no cree. Es un problema de fe. El no ser como un niño es un problema esencialmente de fe, de no creerle a Dios ni a Jesucristo, porque no confían en Él como un niño, porque tienen un entendimiento de un Cristo que no es capaz de hacer ciertas cosas, unas sí y otras no, es decir, como un Cristo ahí medio con poder para algunas cosas. Una persona que es como un niño, por ejemplo, Dios le dice, perdona a tu marido o perdona a tu mujer, y no lo perdona. No, ese no se lo merece. No confías si Dios te está dando la receta, el remedio definitivo para recomponer tu relación, para que tú vivas en paz y Él esté en libertad también, y conociendo la receta, no la consumes. ¿Y qué dice la palabra de eso? Esto es un insensato, esto es un imprudente, que teniendo los mandamientos no lo hace. Y cuando vengan los problemas, las lluvias, los vientos, eso se lo va a llevar por falta de fe, porque no tiene la mente como un niño, porque quiere meterle la mente analítica y crítica a las cosas de Dios, que son pensamientos espirituales superiores y mejores que los nuestros. Y para creer en esos pensamientos, Dios dice, mis pensamientos en ustedes tienen que ser como el de niños, para poderse entender conmigo. Y una mente como un niño que le cree a Dios hasta en las cosas que parecen locas para el mundo, es lo que te da el vencimiento como esta gente. Despreciar su vida hasta la muerte, moverse sin pecados, sin vicios, atestiguar de la palabra y vivir por ella, aunque esto vaya contra la corriente del mundo y a otros les parezca tontería. Estos niños se mueven así. Un niño recibe y es como una esponja, y ustedes lo saben, ¿no? Como una esponja lo agarran todo. ¿Y por qué lo agarran todo? Porque reciben, así debe ser usted. Reciba lo que Dios le da para que pueda crecer. Los niños reciben, tropiezan, caen, pero reciben, luego vuelven a intentar con lo que recibieron y empiezan a hablar, empiezan a mejorar, sus piernitas agarran fuerza y empiezan a ir enderezan hasta que ejecutan lo que tienen que hacer ya con cierta madurez, y así van creciendo. Pero el que no recibe no crece como un niño. Es decir, el que no recibe como un niño no crece. Va a quedar siempre allí, tomando lechita, sin madurez alguna y sin poder movilizar los ejércitos de los cielos para destruir las estructuras que a veces están posicionadas sobre gobiernos, sobre la iglesia, sobre su casa, sobre su vida, sobre su ciudad, y que lo angustian tanto. Y lo angustian porque no tiene fe como un niño. Porque los hijos de Dios somos inamovibles, no importa las circunstancias a nuestro alrededor.
Bien, mis amados, ya ustedes saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.